quien inicia el camino de la denuncia de estos lamentables hechos de la desaparición de estas 28 personas en el estado Bolívar asociadas a la actividad minera es el diputado Américo de Gracia. Bueno, diputado, bienvenido. Muchísimas gracias. Sabemos que el camino de esta denuncia para usted ha sido sumamente espinoso porque el gobierno, inmediatamente que usted hizo la denuncia, emprendió la metralla verbal contra usted y contra quienes han denunciado lo que allí pasó. Yo quisiera pedirle, en principio, aprovechando que está con nosotros, su propia reconstrucción, su propia versión de los hechos acaecidos en Tumeremo. Día sábado 4 recibí una llamada de un amigo, JJ Cuello, que es el padre de una de las víctimas, Ángel Trejo. Me dice, la palabra textual inicia sin ni siquiera yo responder otra cosa que buenos días. Me dice, me mataron a mi hijo. Pero en el transcurso de esas horas comienzan a llamarme otros familiares de otras víctimas. Comenzaron a darle mi teléfono y me dicen, hemos ido ya a la Fiscalía del Ministerio Público, hemos ido a la Guardia Nacional, hemos ido al 6CPC, hemos ido a la Policía del Estado. Es importante aclarar, perdón, que esta denuncia que llega a usted no llega solo a usted. En paralelo, estas familiares de las 28 víctimas o presuntas víctimas habían ya dado parte a la autoridad. ¿Cómo se enteran ellos? Yo les digo, bueno, pero ¿cómo tú estás seguro de que te mataron a tu hijo? Me dice, porque hubo testigos presenciales, sobrevivientes de la masacre que contaron los muertos. Y de los 28 muertos identificaron exactamente a 17 que son de Tumeremo. Esos muertos y esos familiares y esos sobrevivientes son parientes de los difuntos o de los desaparecidos, como se quiera informar. Y entonces narran, bueno, una cosa espeluznante, no me toca a mí determinar si es verdad o es mentira, que los picaron con motosierra, que los tiraron en un camión volteo, que hoy está detenido el camión volteo en el 6CPC de Tumeremo, donde supuestamente trasladaron los cadáveres, donde supuestamente se movilizaron para trasladarlos, según ellos, de la mina Atenas hacia la mina de Ojalata. Les decía, porque me tuve contacto posteriormente con los sobrevivientes, le decía, bueno, pero ¿cómo tú sabes que era para Ojalata? Bueno, porque ellos comentaban. Entonces, quisiera saber a qué asocia usted, con quién asocia usted lo que ha ocurrido allí en sus primeras investigaciones como diputado, bueno, que además tiene atribuciones para eso. Lo del topo no lo revelé yo, lo revelaron fueron los familiares, lo revelaron las fuentes y los supuestos sobrevivientes o testigos, en la que nos dicen, mira, fue el topo, fue la banda del topo, se dirigían a él como eso. Yo no conozco al topo, yo no sé quién es el topo, yo no sé cómo se llama el topo. Dicen que es de nacionalidad colombiana, que opera en las minas de Ojalata, que es una mina cercana a Sifonte, y quiero ponerlo en dos extremos. Uno, Atenas. Atenas queda al oeste de Tumeremo y Ojalata queda al este de Tumeremo. O sea, hay que atravesar Tumeremo y hay que pasar por 3 alcabalas de las Fuerzas Armadas para poder llegar de un sitio al otro. O sea, en el supuesto de que trasladaron los cadáveres, en el supuesto de que lo hicieron en ese camión, o sea, eso se supone debería formar parte de la investigación. ¿Qué están solicitando los familiares? Y es bueno que esto lo sepan los venezolanos y el mundo. Están solicitando, primero, que aparezcan, por supuesto, los desaparecidos, y ojalá y aparezcan con vida, aun cuando ellos no se hacen ilusiones ni esperanza de eso, porque quienes vieron los cadáveres fueron sus propios familiares, y se supone que los conocen y saben, están hablando con conocimiento de causa. Segundo, están pidiendo la captura, el arresto de el topo, pero las autoridades no se pronuncian, no hablan de la captura del topo, desconocen el hecho, descalifican al mensajero. El presidente dice que son paracos, el presidente Maduro dice que son paracos. ¿Y cómo es que el presidente Maduro no ordena la captura del topo, por ejemplo?
Se lo pregunto porque cada vez que se habla de salir del gobierno de Nicolás Maduro, ellos generalmente prenden las alarmas asegurando que lo que se busca no es necesariamente activar los mecanismos constitucionales, sino otras alternativas como la salida, por ejemplo. ¿En qué se diferencia, dígamelo usted, esto de eso que tanto ha satanizado el gobierno además? Cada ladrón juzga por su condición. Quienes han subvertido el orden constitucional en la Venezuela contemporánea son ellos. 2 intentos de golpe de Estado. Por eso ellos todo lo que miran lo miden por la vara del golpismo y la conspiración. Nosotros, sin embargo, hemos dicho muchísimas veces, durante muchos años, que el reto es cambiar democráticamente a un gobierno que no es democrático. Y por eso se plantean todos los mecanismos que están en la Constitución. Y yo quisiera que, o creo que es oportuno, comentar cada uno de ellos. En primer lugar, la renuncia. La renuncia es lo más elemental que dicta la conciencia. Existe tal cosa como un derecho a renunciar. Claro, la renuncia produce la falta absoluta y sería lo más económico, sería lo más expedito para el pueblo de Venezuela, pero eso supone una cierta calidad humana y una libertad de actuación. Y no encontramos esa calidad humana en Nicolás Maduro, no encontramos esa sensibilidad ante el pueblo de Venezuela y tampoco encontramos su libertad de actuación porque está preso por muchos intereses. En segundo lugar, tenemos la enmienda constitucional. La enmienda es un mecanismo a través del cual se modifica la Constitución. Y una de las materias que pueden ser susceptibles de enmienda es precisamente disminuir o acortar el periodo presidencial y también, algo que yo creo que es muy importante en estas circunstancias, que es eliminar el derecho del vicepresidente a ejercer la presidencia de la República durante los 2 últimos años. Porque tal y como está la Constitución, le tocaría asumir al vicepresidente. No, la Constitución lo que dice es que si la falta absoluta se produce en el año 5 y en el año 6, el vicepresidente termina el periodo. Pero el vicepresidente en Venezuela no tiene origen democrático ni popular porque no es electo, con lo cual no pareciera tener sentido que él tenga ese derecho de sucesión presidencial. Pareciera más conveniente acudir al árbitro soberano, que es el pueblo de Venezuela, y si hay algún contenido propio de la enmienda, yo creo que es también ese. Y luego viene el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio que Primero Justicia lo ha colocado al servicio de la unidad, en primer lugar como el mecanismo más idóneo y más específico para solventar un problema de gobernabilidad, la revocatoria del mandato presidencial. En segundo lugar, porque pensamos que es el mecanismo que permite que la fuerza popular se aglutine y se vaya congregando para el cambio. En tercer lugar, porque aunque Nicolás Maduro quisiera que este país explote en un estallido social, nosotros lo vamos a evitar. Y creo que una manera de evitarlo es precisamente haciendo drenar esas energías sociales del cambio, esa presión social que hay en Venezuela, y el referéndum revocatorio con la activación del 20% del electorado en su firma es un mecanismo precisamente para dinamizar a la sociedad y para evitar que ésta estalle. Ahora, desde el punto de vista del referéndum revocatorio, nosotros apostamos a las fuerzas del pueblo de Venezuela y apostamos a una ley de referéndum. En los próximos días se va a llevar a cuenta de la Asamblea Nacional una ley de referéndum para desarrollar el derecho político y constitucional que tenemos los venezolanos de ejercer el revocatorio, de revocar la magistratura, y eso Nicolás Maduro sabe que está en el marco de la Constitución. ¿Qué sería lo más importante de esa ley? Porque hay varias preocupaciones, ¿no? Una es que podría ser el TSJ con el tema de la retroactividad de la ley en Venezuela. La ley en Venezuela no tiene efecto retroactivo. Y mucha gente dice, mucha gente dice que qué pasaría si entonces el TSJ dice, sí, todo muy bien, pero eso no es en este periodo, es en el que viene. El TSJ es el peor enemigo del cambio en Venezuela en este momento. Es la trinchera última de Nicolás Maduro y por eso desde la Asamblea Nacional vamos a reformar la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para solucionar ese problema. Pero lo que te decía es que cualquier iniciativa, no me extrañaría que incluso la renuncia, el TSJ diga que no acepte la renuncia de Nicolás Maduro, pero cualquier iniciativa de cambio como la enmienda o como el referéndum va a tener bajo su acecho al Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de la enmienda, el acecho va a ser directamente sobre la Asamblea Nacional. En el caso del referéndum, es más costoso para el Tribunal Supremo de Justicia porque es un acecho sobre el pueblo de Venezuela, sobre el electorado que acude a firmar sin miedo, porque ya no hay miedo. Ese precedente también existe, pero ya no hay miedo en este pueblo, nos lo dicen en cada momento, en cada recorrido, que firmarían con mucho gusto 1, 10, 40, 50 veces. Y el Tribunal Supremo de Justicia sencillamente, creo yo, que va a ser convertido en un perro que ladra, pero no muerde. Lo que sí le decimos al pueblo de Venezuela es lo siguiente. El 6 de diciembre dimos una gran lección cívica para el país. Nadie pensaba
que íbamos a ganar y a ganar de un modo tan contundente como ganamos. Y nosotros siempre decíamos antes de esa elección que nosotros no confiábamos en Tibisay Lucena, que no confiábamos en el CNE, que no confiábamos en el ventajismo del gobierno, pero que sí confiábamos en la fuerza del pueblo de Venezuela y en su capacidad de organizarse para el cambio. Quizás la contundencia del resultado es el factor más determinante para esto. Y con esa experiencia yo creo que vamos a reeditar un nuevo triunfo ciudadano de este pueblo con la revocatoria de Maduro y con el cambio de gobierno.